Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en un tema que, créanme, nos va a dar mucho de qué hablar y seguro que va a despertar su curiosidad. Como pueden ver por el título de nuestro vídeo de hoy, vamos a revivir la diversión con Kerem y Hande. Si han oído bien, esa pareja que tanto nos ha dado momentos memorables y que, bueno, últimamente nos tiene con la intriga a flor de piel. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué nos trae esta vez Kerem, y sobre todo, qué nos trae Hande? El título dice ¿y ahora qué? Y eso es precisamente lo que vamos a desgranar. Prepárense para un recorrido por sus últimas apariciones, sus reacciones y todo lo que se comenta en las redes sociales. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros análisis, nuestras opiniones y todo el contenido que preparamos con mucho cariño para ustedes. No se queden fuera de la conversación. Ahora sí, entremos de lleno en materia. Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, y que cada vez que aparecen juntos, o incluso por separado, generan un torbellino de especulaciones y comentarios. La frase «y ahora qué» en nuestro título no es casual. Nos refleja precisamente esa sensación de expectación, de no saber qué va a ser lo próximo, qué giro van a dar las cosas. Hemos visto a Kerem en proyectos muy interesantes últimamente, demostrando su versatilidad y su talento innato. Y Hande siempre aporta esa chispa, esa elegancia y esa fuerza que la caracterizan. Pero cuando hablamos de ellos juntos, la cosa se pone aún más interesante, ¿verdad? Vamos a empezar por analizar las últimas semanas, o incluso meses, que han rodeado a esta pareja. Hemos sido testigos de sus actividades en redes sociales, de las entrevistas que han concedido, y de esos pequeños detalles que los seguidores más observadores no dejan pasar. Kerem, por ejemplo, ha estado muy activo promocionando su último trabajo. Hemos visto fragmentos, entrevistas detrás de cámaras, y él siempre con esa sonrisa que lo caracteriza, transmitiendo esa energía que tanto nos gusta. Pero, ¿qué hay de su vida personal? Las preguntas se multiplican. Y cuando Hande aparece en la ecuación, las alarmas se encienden en el buen sentido, claro. Recordemos algunas de sus apariciones conjuntas recientes. No han sido muchas, lo cual paradójicamente aumenta la expectación. Cada vez que coinciden en algún evento, en alguna publicación, la prensa y los fans analizan cada gesto, cada palabra. ¿Hay complicidad? ¿Hay una amistad renovada? ¿O hay algo más? Esa es la gran incógnita. Y es que, siendo sinceros, la química que desprenden juntos es innegable. Ya sea en pantalla o fuera de ella, su interacción siempre capta nuestra atención. Hablemos de lo que se comenta en las redes. Twitter, Instagram, TikTok, estas plataformas se han convertido en el epicentro de la opinión pública y, como no, del universo Kerem y Hande. Los fans crean teorías, comparten fotos y vídeos, y debaten apasionadamente sobre su relación. Desde mensajes de apoyo hasta análisis profundos de sus intenciones, todo vale. Y es que al final, esta es la magia del entretenimiento, nos involucramos, nos emocionamos y, sí, a veces nos hacemos preguntas que tal vez no tengan respuesta inmediata. Kerem, con su carisma, ha sabido mantenerse en el candelero. Sus proyectos son ambiciosos y su entrega es total. Hemos visto su evolución como actor, su madurez profesional, y eso siempre es un placer de seguir. Por otro lado, Hande, con su estilo único y su talento para la actuación y el modelaje, sigue conquistando corazones. Es una figura que inspira y que, sin duda, tiene una legión de seguidores fieles que están pendientes de cada uno de sus pasos. Pero volviendo a la pregunta clave, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que nos hace pensar que hay algo nuevo, algo que merece nuestra atención? Quizás ha habido alguna entrevista donde uno de ellos ha hablado de forma enigmática sobre el otro, o alguna publicación en redes que ha sido interpretada de mil maneras. Esos pequeños destellos, esas pistas sutiles, son las que alimentan nuestra curiosidad. Y es precisamente esa curiosidad la que queremos saciar hoy, o al menos intentarlo. Analicemos las últimas declaraciones, si las ha habido, que puedan dar alguna pista. A veces un comentario casual, una risa compartida en una foto, puede ser interpretado como una señal de algo más. Y nosotros, como seguidores de su trayectoria, nos dedicamos a descifrar esos códigos. No se trata de inventar, sino de observar y analizar las interacciones que se hacen públicas.
Por ejemplo, hemos visto cómo ambos se han dado me gusta en ciertas publicaciones, o cómo han compartido stories que, aunque no salgan juntos directamente, podrían sugerir un punto en común. ¿Son coincidencias? ¿Son señales deliberadas? La verdad es que la línea entre una y otra puede ser muy fina. Y en el mundo del espectáculo, donde la imagen y la percepción lo son todo, estos detalles adquieren una importancia capital. Recordemos que la relación de Kerem y Hande en términos de amistad o de algo más, siempre ha sido un tema de interés. Han compartido proyectos en el pasado, y la química en pantalla fue tan palpable que muchos deseaban que esa conexión traspasara la ficción. Y de vez en cuando esa conexión parece reflotar, aunque sea de forma sutil. ¿Qué podría significar, y ahora que en este contexto? Podría referirse a un nuevo proyecto conjunto que estén planeando. Quizás ambos participarán en una película, una serie, o incluso en alguna campaña publicitaria. El mundo del espectáculo es impredecible, y los talentos se unen y se separan constantemente. Si Kerem y Hande volvieran a trabajar juntos, sin duda sería un evento que generaría un gran revuelo. Otra posibilidad es que simplemente estén fortaleciendo su amistad. A veces las personas que comparten momentos intensos en el trabajo mantienen un vínculo especial después. Y esa amistad, aunque no sea romántica, puede ser muy valiosa y dar lugar a momentos divertidos y genuinos que los fans disfrutan ver. Y luego está la opción que muchos de ustedes, y seguramente nosotros también, esperamos con cierta ilusión, que su relación haya evolucionado. No es la primera vez que vemos que la amistad se transforma en algo más profundo. Y si Kerem y Hande estuvieran viviendo un momento especial en sus vidas, serían ellos quienes, en su momento, decidirían compartirlo con el mundo. Mientras tanto, nosotros solo podemos especular, basándonos en las pistas que nos brindan. Analicemos el impacto que tendrían en sus carreras si decidieran embarcarse en un nuevo proyecto juntos. Sin duda, la expectativa sería altísima. El público estaría ansioso por ver de nuevo esa conexión en acción. Las críticas, las ventas, la repercusión mediática, todo se multiplicaría. Sería un evento que marcaría tendencia. Por otro lado, si su conexión actual es más a nivel personal, de amistad, también es importante recalcarlo. Demostrar que dos personas talentosas pueden tener una relación sana y de apoyo mutuo, más allá de los proyectos profesionales, es algo que también tiene su valor. Y verlos compartir momentos de alegría y diversión, como sugiere nuestro título, sería muy gratificante. Pensemos en la diversión. ¿Qué tipo de diversión podríamos esperar? ¿Sería una diversión de proyectos colaborativos, de eventos sociales, de viajes? La verdad es que las posibilidades son infinitas. Y cuando se trata de Kerem y Hande siempre hay una chispa de originalidad y entretenimiento. En este punto es crucial recordar la importancia de respetar la privacidad de los artistas. Si bien nos encanta analizar sus vidas y sus carreras, debemos hacerlo desde el respeto y la admiración. Las especulaciones son parte de la conversación, pero siempre recordando que hay una vida privada detrás de las figuras públicas. Lo que sí podemos asegurar es que cada vez que Kerem y Hande protagonizan alguna noticia, o alguna interacción interesante, el mundo del entretenimiento se detiene un poco para observar. Su popularidad es innegable y su capacidad para generar interés es algo que los distingue. Ahora pensemos en qué significa para nosotros, como espectadores, ¿y ahora qué? Significa que hay una historia en desarrollo, que hay un futuro incierto pero emocionante. Significa que podemos seguir siendo parte de esa historia, opinando, comentando y disfrutando del contenido que nos ofrecen. Hemos repasado algunas de las posibles interpretaciones de nuestro título, analizando las últimas tendencias, los comentarios en redes y el impacto que tendrían sus acciones. Lo cierto es que la pregunta queda abierta, y la respuesta la tienen ellos. En resumen, hemos explorado la intriga que rodea a Kerem y Hande analizando las señales, los comentarios y las posibles direcciones que podría tomar su relación, ya sea a nivel profesional o personal. Hemos destacado la importancia de su química y el interés que generan sus interacciones. La frase "y ahora que" refleja esa expectación y la curiosidad que sentimos como seguidores. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado tan interesante como a nosotros prepararlo. Nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que significa, y ahora que para Kerem y Hande? ¿Tienen alguna teoría, alguna esperanza?
Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus puntos de vista y sus reflexiones. Y si les ha gustado este análisis, no olviden darle un me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos a quienes también les interese el tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo.